Y seguimos hablando de salud aquí en Onda Cádiz Televisión y como decíamos antes de irnos a publicidad, vamos a hablar del COVID-19. Yo creo que es un tema que desde el 2020 pues casi no ha salido de este programa y de la mayoría de los programas de esta casa porque está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero aquí en concreto vamos a hablar de un registro que se ha comenzado a realizar a través de las farmacias de toda Andalucía, por supuesto, y que nos ayuda o va a ayudar a nosotros no tanto, pero sobre todo va a ayudar a los sanitarios a conocer no solo el COVID-19, sino el COVID persistente. Y yo les voy a presentar a una persona que además desde el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz pues le agradece muchísimo todo este trabajo que está realizando porque es el abanderado de este registro. Juan Carlos Morales, farmacéutico y, como digo, encargado de este registro de conocer bien de cerca esas personas que están padeciendo ese COVID-19 persistente, que es muy importante. Juan Carlos, muchísimas gracias por venir, encantado de que esté bien saludablemente y enfrascado en este trabajo. Yo creo que es muy importante, ¿no? Un registro de personas que siguen teniendo síntomas a pesar de haber tenido COVID, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes, ante todo. Como has dicho, es decir, a raíz de la explosión de la COVID-19, se empezó a observar posteriormente que había pacientes que una vez que habían terminado con la fase aguda y teóricamente curados, ya PCR negativa y por tanto totalmente, digamos, de alta, habilitados, pero mantenían algunos síntomas de los que habían sufrido la fase aguda y por un tiempo indefinido. Esto llevó a la comunidad profesional y a la científica también a preguntarse y a plantearse pues que había que conocer más, ¿no? Y además, bueno, identificarlo como una entidad patológica, como la COVID persistente, ¿no? A raíz de ahí, bueno, nosotros pensábamos que era necesario, como estaba puesto de manifiesto en todos los medios científicos, la necesidad de realizar estudios observacionales y bueno, lo que planteamos es esto, lo que hemos planteado y lo que estamos haciendo en ese registro es un estudio observacional, un seguimiento a la cohorte de pacientes que después de pasar la COVID pues tienen persistentes síntomas y por tanto son, digamos, sufridores o pacientes de COVID persistentes. Este tipo de estudios lo que hace es, vamos recopilando información que después nos va a facilitar a nosotros y al sistema sanitario en general, a facilitar la acción, ¿no? El tratamiento, el seguimiento de estos pacientes, porque nos va a dar información sobre duración de síntomas, gravedad de los síntomas, incluso si hay factores que pueden predisponernos a un paciente determinado a sufrir la COVID persistente o no. Y toda esta información que no tenemos es de la que nosotros pretendemos ayudar, al menos a conseguir a través del estudio. La verdad es que es curioso que haga además el Colegio de Farmacéuticos en este caso este estudio, porque al final, bueno, yo creo que no es tanto curioso, porque al final el farmacéutico se convierte en la persona de referencia de cualquier ciudadano. Antes de ir al ambulatorio, antes de ir al centro de salud, antes de ir a urgencias, muchas veces lo primero que hacemos es pasar por la farmacia. Mira, tengo no sé qué, me duele no sé cuánto, estoy así. Al final se convierten ustedes en esos receptores de información de manera primaria, ¿no? La persona que ha pasado COVID y que llega al farmacéutico, oye, mira, me sigue doliendo la cabeza o sigo teniendo tos. Al final ustedes son ese receptor, esos receptores primarios, ¿no? de toda esa información. Sí, efectivamente. A ver, somos un recurso sanitario, digamos, muy accesible, porque digamos el que más próximo tiene el ciudadano, y por tanto esa facilidad en el acceso pues hace que el paciente pues digamos tiene más frecuencia de contacto con nosotros. Esto por un lado, y después por otro lado, fíjate, has hecho un ejemplo claro, es decir, el paciente que tiene tos, el paciente que tiene pues, un dolor en las articulaciones o un cierto cansancio, que son síntomas, pues digamos simples, no son síntomas graves, puede que no acuda a otro sitio.
Entonces, quiero destacar con esto la importancia de que en este tipo de estudio participemos nosotros. Por esto lanzamos el estudio, porque evidentemente bueno, pues los pacientes que con COVID persistente también hay pacientes que tienen algunos síntomas más serios, más graves, y entonces sí acudirían al médico o incluso a la asistencia especializada, hospitales y demás, ¿no? Pero hay muchos otros pacientes que no, que son síntomas leves y estos se nos van a escapar en cualquier estudio observacional si no participamos nosotros. Esta es la idea, uno de los fundamentos de por qué nos hemos lanzado la idea. Hombre, y desde luego, pues sí, es evidente que las personas, los ciudadanos, cuando tienen un mínimo problema de salud leve, pues acuden a la farmacia y bueno, ahí está nuestro trabajo, obviamente. Y Juan Carlos, ¿cómo se hace este trabajo en sí? Porque entiendo que cada farmacéutico, como digo yo, tiene sus pacientes, porque no son clientes, son al final amigos, familiares, se convierten en una familia que saben ustedes perfectamente que han pasado COVID, entonces no sé si le van haciendo esas preguntas que ayudan a hacer este registro o son ellos mismos los que les van diciendo los síntomas que van teniendo. Bien, como te decía antes de empezar la entrevista, bueno, esto es un estudio observacional, entonces observacional, es decir, lo que hacemos es observar la realidad. Llega la persona por la puerta y llega el paciente, y hay veces que el paciente lo dice, pero hay veces que nosotros, parte de nuestro trabajo está hacer preguntas, porque cuando nos piden un medicamento para alguna dolencia, pues estamos en la obligación de preguntar, porque hay cuestiones o hay afecciones que requieren el medicamento que nos están pidiendo y otras que no. Entonces nosotros tenemos que orientarlo y terminar con la dispensación que proceda, si procede un medicamento y no otro, y si procede o no dar un medicamento, a lo mejor no procede. Pues en este caso igual. Nosotros podemos identificar a ese paciente, no nos lo está diciendo, pero hacemos preguntas e identificamos. Una vez que identificamos que ese paciente es un paciente que ya fue COVID positivo, o sea, que pasó la enfermedad y ahora plantea síntomas, entonces ya le ofrecemos el servicio, la participación en el estudio. A partir de ahí, lo que hacemos es hacerle un cuestionario de preguntas, pues sobre los síntomas que tiene. Vamos a vigilar en el tiempo la duración de estos síntomas, porque vamos a seguirle hasta que los síntomas desaparezcan. Y además vamos a obtener otra información adicional, como por ejemplo si la COVID que en la fase aguda, cuando la sufrió, fue de forma leve o de forma grave, si requirió asistencia hospitalaria, si requirió asistencia en una unidad de cuidados intensivos. Y también anotamos si, por supuesto, la edad y si el paciente tiene patología crónica asociada. Es así. Con la idea de identificar factores que pudieran asociarse a predictores de que sufra la COVID persistente o no. Es decir, podríamos saber si a lo mejor un determinado perfil de paciente pues que ha tenido determinada o que tiene determinada enfermedad crónica, pues tiene más posibilidades de ser COVID persistente o no. Esto nos puede ayudar a orientar la asistencia sanitaria en el futuro a nuevos pacientes. Y por supuesto lo primero, ¿no? Identificar qué síntomas son los que se producen en la COVID persistente, la duración de esto, la gravedad, y por tanto esto nos va a ayudar primero a saber la tasa, es decir, de qué estamos hablando, porque la COVID persistente lo que hay son estimaciones, hay estudios ya realizados, de corta duración, los estudios observacionales, mientras más largo mejor, y aparte de que la pandemia todavía no se ha solucionado, estamos con nuevas variantes, bueno, esto es constante, ¿no? Entonces, bueno, hay estimaciones. En principio, la Organización Mundial de la Salud estimó entre un 5, un 10, un 15, pero sin conocimiento, es decir, que es una estimación. En un estudio realizado en el Reino Unido no hace mucho tiempo, ya sobre datos reales de pacientes y después de año y medio de pandemia, pues la situaba en torno al 3%, pero el 3% de una población importante, porque estamos hablando de una enfermedad que, como vemos, tiene mucha incidencia, hay mucha transmisibilidad y concretamente ahora con la cepa, con la variante Omicron, pues la transmisibilidad que estamos viendo es muy alta, ¿no? Entonces va a haber muchos pacientes positivos y por tanto muchos susceptibles de ser pacientes de COVID persistente.
Juan Carlos, obviamente el estudio no está terminado, por supuesto, pero no sé si ya han podido analizar o decir cuáles son esos síntomas que al menos en los primeros que se ha consultado se han quedado, porque hablan de la tos en algunos casos, otros dolores de cabeza, otros dolores de articulaciones, pero no sé si ya más o menos pues, se podría decir que ya hay unos síntomas de ese COVID persistente. Bueno, nosotros estamos todavía en fase de recogida de datos. Por eso que todavía es muy pronto, claro, obviamente. Efectivamente, no hemos analizado aún los datos, porque podemos hacer análisis previo, pero un estudio observacional, digamos, cobra rigor cuando tienes mayor número de muestras. Entonces, estamos en esa fase, ¿no? Recogiendo información y todavía no tenemos esos datos. Lo que sí hay publicado son los que has comentado, ¿no? Uh-huh. La tos es persistente, un poco de cansancio, fatiga también, dolor en las articulaciones. Incluso hay pacientes que tienen persistencia de síntomas como, por ejemplo, la falta del gusto, olfato, ¿no? Y gusto, ¿no? Esto también, estos son, pero bueno, al menos en nuestro estudio no puedo dar información porque no hemos analizado todavía, por lo que te estoy diciendo, porque estamos esperando a tener más robustez en la muestra. Esta robustez, por decirlo de alguna manera, obviamente entiendo que tendrá una finalización porque el COVID va a seguir, igual que ha seguido la gripe y otros tipos de enfermedades, pero sí es verdad que se pondrán un límite para más o menos poder al menos avanzar unas primeras conclusiones, ¿no? Sí, hombre, nosotros de momento estamos, no lo hemos, ese límite no lo hemos fijado, pero todavía es prematuro. Podríamos hacerlo, podríamos hacer una valoración con la muestra que ya tenemos, pero claro, con pocas posibilidades de sacar mínimas conclusiones. Hombre, el estudio es observacional, es descriptivo. Seguramente para obtener información que nos permita establecer una relación causa-efecto, pues no será suficiente, pero sí para orientarnos, ¿no? Pero ya le digo, esto es una cuestión que es mejor hacerlo cuando se tenga un poquito más de muestra. Hasta el momento no hemos hecho. En cuanto lo tengamos, bueno, haremos público los resultados y, por supuesto, la información y los datos están a disposición de la Consejería, por supuesto. De este estudio tiene conocimiento y, por supuesto, están a disposición que como estudio, o sea, puede formar parte en sí, solo como un estudio, pero también puede formar parte de un estudio más amplio. Digamos que nuestros datos sumen a datos que se recojan en hospitales y en centros de salud. Por eso digo que están a disposición de la Consejería. Y bueno, en cuanto tengamos información, pues se publicarán y por tanto estarán a disposición de los profesionales y también de la ciudadanía, claro. Juan Carlos, ustedes han estado y siguen estando en esa primera línea, como digo yo muchas veces, y vuelvo a insistir, que al final siempre son ustedes los primeros que nos atienden antes de ir a ese centro de salud, porque tenemos tos, tenemos moco, mi niño tiene X, lo que sea, y siempre somos donde acudimos siempre, ¿no?, al farmacéutico. En todo este tiempo de la pandemia parece que se les dejó un poquito de lado, de hecho reivindicaron su lugar en todo este tiempo. ¿Se ha reconocido el papel del farmacéutico desde marzo de 2020, ahora que estamos además ya en la sexta ola? ¿Tienen ustedes esa sensación o todavía no se les ha reconocido ese trabajo? Hombre, yo en lo que se refiere al reconocimiento, para mí lo que vale es el reconocimiento de los pacientes, de nuestros objetivos, que son los pacientes. Entonces yo entiendo que sí. Yo creo que la ciudadanía sí se ha sentido apoyada y cubierta en el servicio por la oficina de farmacia. Entiendo que hemos hecho nuestro trabajo con mucha incertidumbre, como todos, porque como hemos comentado antes, pues claro, estamos ante una situación patológica que es nueva para todos y por lo tanto había mucha, cada vez menos, pero sigue habiendo incertidumbre y al principio, pues imagínate. Pero yo entiendo que sí, yo creo que la población con el servicio que damos en general y en concreto con
con la COVID-19, yo creo que sí. Las autoridades sanitarias entiendo que también. Otra cosa es que podamos sentirlo, percibirlo o que nos lo digan. Pero yo entiendo que sí, yo creo que nosotros hacemos nuestro trabajo y, bueno, para eso estamos y por lo tanto, no ha habido, desde el punto de vista de lo que es el trabajo del farmacéutico y el servicio que ha de dar la oficina de farmacia, creo que no ha habido descubierto, al contrario. Creo que sí que hemos dado todo el servicio que teníamos que dar y la cobertura que teníamos que dar. Y sin embargo, durante este tiempo incluso le han acusado a los farmacéuticos en general de quererse ganar dinero con las mascarillas, ahora con los test de antígenos. Nadie sabe lo que hay detrás. O sea, para que uno ponga a 5 euros un test de antígenos, a ustedes tampoco les ha costado precisamente 5 euros. O sea, todo esto tiene una contraprestación y si no hay, a ustedes les cuesta más dinero. Entonces, creo que se ha sido incluso injusto, ¿no? Bueno, hombre, para aquel que haya hecho algún comentario en general, comentario generalizado. Sí, los farmacéuticos se quieren enriquecer de todo esto. Hombre, yo creo que ese comentario sí es injusto, desde luego, no es así. Es decir, nosotros cuando ha habido necesidad de poner a disposición de la población mascarillas, pues nosotros hemos hecho lo imposible por tenerla y no lo conseguimos, lo mismo que nos ha pasado con los test de antígenos, suficientemente, pero es porque no lo había. ¿Y qué ocurre? Que la condicionalidad del precio pues nos venía impuesta, porque los distribuidores y los fabricantes, que son los que en origen estaban subiendo los precios a raíz de una excesiva demanda, pues claro, motivaron que los precios de compra para nosotros pues nos obligaban a poner otros precios de venta que eran altos. Yo al principio, con el ejemplo de la mascarilla, la verdad es que nos sorprendíamos, porque mascarillas quirúrgicas se vendían en la farmacia pues prácticamente nulas, no existía venta. Tenías allí alguna por si acaso. Por si acaso. Claro, cuando empezamos a ver, a demandarle a los precios que nos pedían y al precio que yo tenía, esa que tenía en la farmacia, digo, esto es una barbaridad, pero ese es el precio de salida, ¿eh? Es decir, que el tema digo que ese comentario es injusto porque el precio viene impuesto por lo que a nosotros nos cuesta. Y bueno, pues posiblemente haya que vigilar si ha habido, pues eso, manipulación de precios indebida o deshonesta, pero antes, en producción y en intermediarios que a lo mejor pues han podido, bueno, pues ver un poquito un negocio que hombre, que no es honesto, porque en una situación pandémica como la que tenemos, no es honesto ver ahí negocios, la verdad. Otra cosa es que uno tiene que, evidentemente, lo que no puedes hacer es, bueno, pues perder dinero, en el sentido de que te cueste dinero. Porque al final la farmacia es un negocio y de ahí come mucha gente. Claro, tú tienes que, exactamente, tienes que mínimamente mantener el negocio y en el sentido de que, bueno, los trabajadores tienen que cobrar y con todo y con esto, tanto en mascarilla como en test, a veces van al costo. Es decir, algunas veces pues te dicen, no lo puedo poner a este precio y lo pones casi al costo. Sabes que aquello te va a costar dinero, pero en fin, pero esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que hacemos. Por tanto, ya te digo, un comentario de que la profesión farmacéutica se llena el bolsillo con esto, bueno, no es cierto y además es injusto. Es injusto. Lo que no sé si dentro de unos años, esperemos que incluso meses, los farmacéuticos puedan vender, igual que ahora se vende el antigripal, un anti-COVID. No sé si ya la industria farmacéutica empieza a trabajar en esos medicamentos que, bueno, que ahora igual que compramos eso, nos ponemos malos con una gripe, un resfriado y hay un antigripal, ojalá tengamos pronto ese anti-COVID, ¿no? Bueno, de hecho hay medicación que me parece que es Pfizer, bueno, que está en investigación, pero todavía ni está presentada ni está autorizada, está en fase de investigación. Y ahí, bueno, habrá que esperar los resultados, ¿no? Bueno, una vez que se autorice, si se autoriza, primero si se encuentra, si realmente el producto es útil, ¿eh? que en esa fase en la que estamos en la fase de estudio. Bueno, pues a lo mejor si finalmente el canal de distribución es a través de la farmacia, pues sí, los tendremos en la farmacia, obviamente. Ojalá, ¿no? Lo importante es que la gente se vacune, Juan Carlos, que es muy importante, a pesar de que hay personas que no creen en esa vacuna.
que se vacunen, que obviamente usen la mascarilla, que sigan ese lavado de manos, que parece que se nos ha olvidado un poco el usar los geles hidroalcohólicos, hay que seguir usándolos, porque todo eso va a prevenir. Obviamente, Omicron ha demostrado que yo creo que hasta se ríe de las mascarillas, pero bueno, aún así tenemos que evitarlo, ¿no? Tenemos que seguir poniendo esos medios para los contagios, ¿no? Sin duda, la pandemia no ha terminado, es evidente que no ha terminado. Bueno, hay una realidad y es que parece ser, ¿no? Esto digamos que está por confirmar desde el punto de vista científico, pero parece ser que la variante Omicron es un poquito menos agresiva, menos virulenta, pero la pandemia no ha terminado y evidentemente estas costumbres que hemos adquirido, buenas costumbres diría yo, hombre, algunas de ellas pues estamos deseando de que desaparezcan, ¿no? Pero otras no. Por ejemplo, has citado el lavado de manos. El lavado de manos es vital y quizá pues a lo mejor esto nos ha enseñado a que el tiempo que debe de pasar entre un lavado y otro es menos del que pasaba antes, ¿no? En fin, que esto sin duda hay que seguir y bueno, pues porque la pandemia no ha terminado. Tenemos esta variante que es mucho más transmisible, por otra parte, aunque es menos virulenta, pero es mucho más transmisible, por lo tanto, más cuidado hay que tener todavía. Y me gustaría aquí hacer en relación a los test de antígenos, un poquito concretar y concienciar al correcto uso, porque el test de antígenos se ha demandado mucho en estas fiestas, casi como paraguas protector. Me voy a reunir con mis padres y tal, y entonces quiero hacerme un test de antígenos. Bien, bueno, se lo puede uno hacer, pero la indicación del test de antígenos no es esta, y ahora voy a explicar también por qué. El test de antígenos lo debemos utilizar cuando tengamos síntomas o cuando eventualmente hemos tenido un contacto estrecho con un caso. Y entonces... pero contacto estrecho, no la prima de la prima de la prima, no. Contacto estrecho es que tú has vive estado... en la misma casa... Eso es, más de 15 minutos sin mascarilla puesta con un paciente positivo. Eso es un contacto estrecho. Entonces, claro, si te has visto con mascarilla, te has visto dos minutos, pues no, eso no es un contacto estrecho. Pero tú has estado más de 15 minutos a menos de 2 metros sin mascarilla. Entonces, si esto es así, ahí, tanto aquí como si tienes síntomas... Está bien porque el test de antígenos nos permite identificar positivos que si no te lo hace, no pasan desapercibidos. Y entonces esta persona es positivo, está por ahí creyendo que tiene un resfriado, o el que no tiene síntomas pero ha sido un contacto, dice, bueno, ha sido 20 minutos, no pasa nada. Y son positivos y están diseminando la enfermedad. Entonces esas son las dos circunstancias dianas. Hombre, uno puede hacerse un test de antígenos si quiere ir a cenar por una cierta tranquilidad, vale, con tus padres. Pero, ojo, no puede hacérselo, pero no estaría indicado. ¿Y por qué? No, pues porque puede ser el test negativo y están en un periodo de incubación que el test todavía no lo ha detectado y sin embargo es positivo el paciente. Y ahora te vas a cenar, pues no. Si quieres te lo hace, yo no lo recomendaría, pues si lo quieres hacer te lo hace, pero desde luego lo que debes de hacer es no quitarte la mascarilla, aunque estés cenando. Y si puedes evitar la cena o evitar el contacto con otras personas, mejor. Quiero decir que personas vulnerables. Sí, claro, ¿no? vulnerables. O sea, que el TEC nos da un certificado para poder interrelacionarnos con personas vulnerables porque no nos lo garantiza. La verdad es que yo creo que a lo mejor se ha abusado, ¿no?, de ese uso del antígeno durante las Navidades, pensando además que era una garantía a la hora de reunirnos. Y realmente el antígeno es para cuando hay unos casos, cuando uno se encuentra mal, empieza a tener fiebre, que muchas veces antes lo achacábamos a un enfriamiento porque estamos a más en época de invierno, que es lo más normal, pero bueno, ahora tenemos esa posibilidad de diferenciar si es un enfriamiento o realmente es COVID. Y en otros casos, cuando, como bien ha dicho Juan Carlos, cuando hay ese tiempo pasado con un positivo de COVID, pero que hay realmente una relación estrecha, no pasaba por aquí, ¿no? El pasaba por aquí no me vale aquí, sino los 15, 20 minutos en un sitio incluso cerrado, porque a lo mejor en un espacio abierto
no digo que no se pueda contagiar uno, pero quizá el espacio abierto da como menos posibilidades de contagio, pero en un espacio cerrado hay que hacerse esa prueba de antígeno, exacto, que es muy importante, y no abusar, que hay que dejar de abusar de esas pruebas de antígeno. Claro, sobre todo porque nos podían otorgar una falsa seguridad que después se traduce en más contactos y más contagios. Por esta razón fundamentalmente. Otra cosa es que, bueno, pues hacemos uso de un recurso que después falta. Pero pensemos una cosa, en esta Navidad, pues si en Andalucía somos 8 millones, pues ha habido 8 millones de demanda de test en la farmacia. Disponer de 8 millones para el mismo día esto no quién lo podía prever, pero es que el test no es para esto. Por esto ha habido desabastecimiento, pero en cierto modo esto tiene una justificación. Claro. No es posible tener 8 millones de test para el 24 y después otros 8 millones de test para el 25 y otro para el 31. No, imposible. Hay que pensar un poco esto y sobre todo lo que he comentado antes, que es que además no es útil y puede al contrario meternos en un problema porque estamos diseminando la enfermedad. Pues Juan Carlos, yo voy a esperar, además con mucha ganas, ese estudio, que se termine. Es importante que en este caso sea el farmacéutico lo que estén haciendo precisamente este estudio de COVID persistente, ese seguimiento a los que han sido pacientes de COVID y que siguen teniendo esos síntomas. Muy interesante, además que se van a poner, como bien ha dicho, a disposición esos datos de la Consejería de Salud para que, bueno, se sepa cómo son esos síntomas que quedan después. Le agradecemos no solamente que haya puesto en marcha este estudio, sino ese trabajo diario que hace en todos los farmacéuticos, y en este caso pues lo representa usted ahora mismo, Juan Carlos. De verdad se lo agradecemos, sigue siendo muy importante y, como digo, estaremos muy pendientes de ese estudio, Juan Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues gracias. Y nosotros lo que le vamos a invitar a que el próximo sábado a partir de las 8:30 de la tarde nos vuelvan a acompañar aquí en Onda Cádiz Televisión para seguir hablando de salud. Mientras, disfruten de la semana y cuídense mucho.